A destacar de todo esto, ¿no? La gran responsabilidad que va a recaer, señores, sobre los trabajadores de las empresas, uno, y sobre los clientes también que vayan, por ejemplo, a un restaurante, porque la empresa tiene que poner a disposición su protocolo de seguridad, su protocolo de salubridad. Entonces, son los trabajadores y son los clientes los que tienen que verificar que estos protocolos de salubridad se cumplan, señores, y si no se cumplen, denunciarlos. ¿Por qué? Porque esa empresa está poniendo en riesgo pues la salud de trabajadores, de comensales y también las propias municipalidades, la labor de fiscalización para que vayan a ver, señores, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo con estos protocolos? Claro, el gran reto, y eso lo vamos a ver más adelante, es, ¿tenemos la capacidad de fiscalización para poder supervisar a todas las empresas del Perú en el cumplimiento de sus protocolos, teniendo en cuenta la gran informalidad que existe en este país? Lo va a responder más adelante el viceministro de Trabajo. Pero vamos a ver unas gráficas interesantes que han salido, algunos cambios normativos sobre el tema laboral y sobre todo a las empresas. ¿Qué se le va a pedir a una empresa ahora que vuelve a operar? ¿Qué se le va a pedir y qué no se le va a pedir en esta fase 3? En principio, se flexibiliza las pruebas moleculares, la toma de pruebas moleculares a sus trabajadores, excepto a los vulnerables. Si tienes trabajadores vulnerables, ellos sí, pues hermano, tienes que seguir tomándoles las pruebas para ver de que no se contagien, ¿no? Pero se flexibiliza para los que no son vulnerables. En el tema de tomar la temperatura, no será obligatorio en todos los casos. Ojo con esto va según el tamaño de la empresa. No está acá detallado, pero esto en función del tamaño de la empresa. Si es una empresa más chiquita, no necesariamente se va a hacer la toma de temperatura. ¿Qué más tenemos? No será necesario enfermera o médico en algunas micro y pequeñas empresas. Esto había sido visto por el sector empresarial como un sobrecosto. Claro, hay empresas que la pueden cumplir. Si estamos hablando de una minera en Cajamarca, que pues gana miles de millones de dólares al año, evidentemente tiene un médico, tiene un área de salud. Pero si estamos hablando de una empresa pequeña, textil, que vende en Gamarra, que cuenta con 3 trabajadores, pues no se le puede pedir a esa empresa que cuente con una enfermera, que cuente con un médico, porque evidentemente los gastos se le irían en pagar ese tipo de situaciones. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos para que esos trabajadores de la MIPE, de la micro y pequeña, tampoco se contagien? Porque tampoco podemos dejarlos desprotegidos. Así que importante esa anotación, y no se aplicarán nuevas pruebas a quienes dieron positivo. Eso también es importante. Lo vamos a ampliar todos estos nuevos detalles con el viceministro de Trabajo. Pero primero, señores, antes de la entrevista, tenemos una nota también. Tenemos una nota importante que tiene que ver con todo esto, con esta relación en esta nueva convivencia y sobre todo con los estragos que generó el estado de emergencia. Podría decir los estragos de la COVID-19, pero no sería exacto. ¿A qué me refiero? Hemos tenido que ir hacia un estado de emergencia donde hemos cerrado la economía bajo nuestra propia decisión, como Estado me refiero, para poder contener el virus. Pero no es que el virus haya generado esta destrucción de empleo y esta caída de la economía. Es el estado de emergencia el que ha generado. Eso hay que saber distinguirlo para luego poder hacer la evaluación. Pero vamos con la nota, porque alrededor de 30% de las empresas familiares han tenido que cambiar de rubro ante la situación. Y el informe es de Catalina Quinto. En Perú, los efectos del nuevo coronavirus se han manifestado de distintas formas en el rubro de la economía. Las empresas familiares representan el 80% del total de empresas en el país, dando empleo al 70% de la masa laboral y continúan siendo el gran motor de la economía, incluso en tiempos de COVID-19. Así lo asegura el representante de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, Enrique Pajuelo. 4 preocupaciones que hemos tenido los empresarios familiares. La primera ha sido la incertidumbre y la ansiedad, ¿no? Yo tengo 25 años de empresario, hemos pasado hiperinflación, terrorismo, recesión, crisis financieras, desastres naturales, fenómeno del niño, de todo, pero como esto no había pasado hasta ahora. Generamos, como hablando como empresas familiares, alrededor del 60 o 70% del empleo a nivel nacional. Somos el gran motor de la economía. Según el vocero de la Asociación de Empresas Familiares, un 30% del total de empresas han tenido que cambiar radicalmente de rubro durante el estado de emergencia.
En nuestra cabeza ha estado una palabra que era sobrevivir. ¿Cómo hacemos para que nuestro negocio continúe? Cada uno de nosotros ha ido evaluando permanentemente qué iba pasando con las disposiciones del gobierno y sus efectos en el mercado de cada empresa. Ha llegado casos extremos que han tenido que reinventarse. En la mayoría de casos, gracias a la fortaleza económica, de la solidez económica del país, yo diría un 60-70%, creemos que nuestras empresas van a estar en el mismo negocio, ¿no? Es el caso de Platanitos, una empresa familiar conocida sobre todo por la venta de calzados y prendas de vestir, que durante la presencia de la COVID-19 en el país vio reducida la venta de estos productos. Sin embargo, la empresa encontró la forma de reinventar su negocio. Lo que nos dimos cuenta es de que la comida es moda. La comida expresa quién eres, porque te vuelves un chef. Te vuelves, digamos, un cocinero, quieres expresarlo, quieres mostrarlo al mundo. Esas fotos que antes ponía, digamos, de cómo estaba vestido, cómo me iba al gimnasio, cómo me iba a trabajar, fueron reemplazadas por fotos de comida. Entonces, lo más gracioso es de que la comida se vuelve moda. Y lo que nosotros tratamos de hacer es justamente ayudar a las personas a que no solamente se vea bien el plato, sino que también sepa rico con los insumos originales. Es así como muchas empresas peruanas tuvieron que cambiar de un momento a otro el rubro de su negocio para sobrevivir a esta dura crisis económica causada por el nuevo coronavirus. Ha sido una coyuntura sumamente dura la que hemos vivido en las últimas semanas, ¿no? Y podríamos decir que estas empresas que han podido reinventarse han tenido medianamente suerte, porque muchas otras simplemente han tenido que cerrar. Luego vamos a hacer la evaluación de cuántas han tenido que quebrar. Lo cierto es que millones de trabajadores en el país se han quedado sin trabajo debido a la situación en la que vivimos. Por eso también es que era absolutamente necesario pisar un poquito más el acelerador con el reinicio de operaciones. Pero aquí viene la gran responsabilidad y el gran tema y el gran reto de cómo hacemos el perfecto equilibrio para evitar un rebrote. Y ahí hay una responsabilidad muy importante también de las autoridades, por ejemplo, laborales, ¿no? ¿Cómo damos o qué le exigimos a los empresarios para evitar el contagio de los trabajadores? Estamos justamente ya en la línea para tocar este tema con el viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche en Las Claves del Día. Y en principio, ministro, quería preguntarle eso. ¿Cuál es, digamos, el nuevo parámetro o esas nuevas condiciones en esta tercera fase de reactivación? ¿Qué se les va a exigir a las empresas que no se les exigía antes para que retomen operaciones en relación a sus trabajadores? Buenas noches, Marilú. Omar, gracias por la oportunidad. Tocas un tema muy importante. Me ha dado mucho el tema de ese adecuado balance que tú mencionabas, ¿no? Estamos en la fase 3 de reactivación con casi 3.4 millones de trabajadores que van a entrar en actividad y se requiere sobre todo respetar los protocolos a los que se han obligado las empresas. Se requiere cumplir las pautas mínimas establecidas por el MINSA respecto al distanciamiento mínimo, uso de la mascarilla, el lavarse las manos. Hemos incidido mucho en los últimos días sobre la necesidad de utilizar esa norma que ya hemos implementado acerca de utilizar horarios escalonados para no aglutinar a los trabajadores en horarios punta y no sea el transporte público un foco de contagio. Porque si bien es cierto, se ha liberado gran cantidad de actividades, eso no quiere decir que debemos descuidarnos, ¿no? Tenemos que estar muy alertas para que esta lucha que tenemos contra la pandemia la podamos librar con éxito y nuestro país se siga reanimando como se viene haciendo hasta ahora. Y viceministro, justamente qué bueno que toca el tema de los horarios, que me parece un punto muy importante en una coyuntura donde hemos visto que el transporte público se ha reactivado. En los primeros días hemos visto cierto desorden, sobre todo en la capital. ¿No era mejor, digamos, publicar una norma que obligue a las empresas, no sé si es posible tampoco, pero que obligue a las empresas a contar con horarios escalonados y no dejarlo de alguna manera a su propio criterio? Bueno, idealmente quizás hubiera sido una buena medida, sin embargo en la práctica hay mucha diversidad. Sí, pues. En cómo operan las empresas, la naturaleza de las mismas, no es lo mismo un sector que el otro. Hay mucha variabilidad y la verdad que puede resultar arbitrario, demasiado arbitrario quizás, que la autoridad pueda definir en un lado o en el otro. Por eso es que invocamos y exhortamos a los trabajadores, que ellos son los que conocen su negocio, que puedan establecer los horarios escalonados de acuerdo a su propia realidad.
este es un tema que queremos difundirlo mucho más porque tiene la potestad de hacerlo de acuerdo al marco normativo que ya hemos emitido. Ahora, el teletrabajo es sumamente importante. Muchas empresas incluso han descubierto que es una modalidad sumamente útil y productiva para seguir trabajando en esta coyuntura, pero no todos pueden hacer teletrabajo. Entonces yo le quería preguntar sobre, por ejemplo, para aquellos trabajadores que vuelvan a un restaurante, para aquellos que vuelvan a un centro comercial, ¿se les está exigiendo a las empresas que les tomen pruebas de descarte de coronavirus? ¿Hay algunos criterios al respecto que se han establecido sobre cómo identificar qué trabajador puede estar en riesgo, cuál no? Mira, Omar, el teletrabajo tocas un punto muy importante. El teletrabajo era una norma que ya existía, sí, que no funcionó. De los 3.7, 3.8 millones que hay trabajadores formales en la planilla registrados como teletrabajo, teníamos a 2.000. O sea, con eso te da una idea de que no era una práctica que se utilizaba. Sin embargo, ahora, con el trabajo remoto que se ha implementado, de la última información que tenemos de la planilla, tenemos que ya lo vienen utilizando alrededor de 200.000. Y digo alrededor porque la planilla todavía resta que sea completada. Hay muchas empresas que aún no cumplen con presentar sus declaraciones y creemos que esa cifra está subestimada, probablemente sea mucho mayor. Entonces el trabajo remoto ha venido para quedarse, está funcionando. Hay que hacer algunos ajustes en el sentido del derecho a la desconexión, por ejemplo, que es un tema importante, para que esta modalidad que tiene como ventaja armonizar la vida familiar con el trabajo pueda, digamos, consolidarse como una herramienta que pueda ser efectiva y pueda traer mayor productividad por parte de los trabajadores. Exacto. Pero lo que le preguntaba sobre las pruebas de descarte para los trabajadores, ¿va a ser una obligación o no para las empresas antes del retorno de sus trabajadores tomarles estas pruebas, las pruebas COVID? Bueno, eso va a depender de la naturaleza y de la exposición que tengan los trabajadores o de los incidentes que se hayan podido presentar. No es una regla general para todos, pero si se evidencia algún incidente que amerite que tenga que tomarse prueba de descarte, se va a tener que hacer, ¿no? Ahora, hay un punto muy importante que tiene que ver con la fiscalización a las empresas en el cumplimiento de protocolos sanitarios, y entiendo que el propio trabajador va a tener un rol también fundamental, así como los clientes, ¿no?, de poder denunciar si una empresa no está cumpliendo con estos protocolos que van a ser enviados al Ministerio de Salud. ¿Cómo piensan potenciar esta herramienta? ¿Cómo piensan potenciar la fiscalización? Porque entendemos que tampoco cuentan con la cantidad de inspectores para supervisar a todas las empresas en el país. Omar, tocas un punto importante. La fiscalización acá es clave y, digamos, estamos utilizando una diversidad de herramientas. Si recordamos, la inspección el año pasado hizo muchos esfuerzos y avanzó mucho, no solamente incorporando más inspectores, sino utilizando más tecnología. En lo que es más tecnología, se implementó la casilla electrónica. A raíz de que se ha iniciado la reactivación, SUNAFIL ya está enviando mensajes a las casillas electrónicas de las empresas que se vienen reactivando directamente con cuestionarios de fácil implementación para que ellos puedan detectar oportunidades de mejora y así la inspección pueda ir advirtiendo aquellas en las cuales muestran determinada inconsistencia para visitarlas de manera selectiva, ¿no? Entonces ahí la inspección está utilizando herramientas tecnológicas. Además, quería comentarte de que está en marcha un concurso de incorporación de 100 inspectores de trabajo adicionales para este año. Nosotros, esto debería ingresar a fines del mes de julio, con lo cual la inspección incrementa, con eso nos acercamos casi a los 900 inspectores de trabajo. Recordamos que cuando hablábamos tiempo atrás, hablábamos de cómo la inspección tenía inicialmente 450 y ahora ya estamos por cerca de los 900 inspectores de trabajo. Entonces estamos sumando más inspectores y más tecnología que en estos momentos es clave para la reactivación. Ahora, viceministro, otro tema clave que fue muy polémico en su momento tuvo que ver con la suspensión perfecta de labores que se dio en una coyuntura pues complicada para las empresas que no podían seguir operando. Ahora que la expectativa es que en julio se reactive el 96.3% de la economía, que es una cifra casi muy importante, la política de suspensión perfecta, ¿cómo va a quedar? ¿Va a variar? ¿Se va a mantener? ¿Qué va a pasar con las empresas que aún están en trámite? Bueno, la suspensión perfecta de labores se lanzó en una coyuntura en la que prácticamente la economía funcionaba al 44%, como ya lo ha señalado el Ministerio de Economía, ¿no? Exacto. Ahorita las circunstancias son diferentes. Muchas empresas también han desistido de su solicitud de suspensión perfecta y otras probablemente se van a focalizar en aquellos sectores que aún no se han implementado o están en la fase final de reactivación. En la práctica, las suspensiones perfectas podrían extenderse
hasta el mes de septiembre, más o menos septiembre, y la idea, digamos, es de que ya el ingreso de solicitud de suspensión perfecta se ha ido reduciendo sustancialmente. Esta es una herramienta que funciona para un contexto, pero en la medida de que entremos en la reactivación ya pasamos a otro tipo de agenda, como es el focalizarnos en la supervisión adecuada para evitar los incidentes que paralicen las actividades económicas. Es decir, viceministro, después de septiembre, entenderíamos, el mecanismo de suspensión perfecta ya no tendría vigencia, ya no tendría mucho asidero que una empresa solicite esta herramienta, esta posibilidad, ¿o sí? Lo que pasa es que está sujeto a la vigencia de la emergencia sanitaria, que está más o menos hasta esas fechas, hasta el mes de septiembre, el mes de octubre. Después ya no estaría vigente, digamos, esa modalidad que se creó exclusivamente para esa etapa. Claro. Bueno, y ahí se verá viendo en función a cómo se extiende la emergencia sanitaria, de cómo veremos de la pertinencia de seguir utilizando nuestra medida. ¿Cuántos trabajadores, porque este dato me parece relevante, cuántos trabajadores se encuentran en suspensión perfecta de labores en este momento, según el último balance del Ministerio de Trabajo? Han solicitado suspensión perfecta empresas, alrededor de 29.000 empresas y alrededor de 290.000 trabajadores aproximadamente. La idea es que estos 290.000 trabajadores vuelvan al trabajo, digamos, en el mejor de los casos, a partir de octubre, ¿o qué puede pasar con estos trabajadores si sus empresas han quebrado? No lo sé. ¿Cuál es el futuro para ellos? Bueno, la suspensión perfecta quiere decir que el vínculo laboral se mantiene. Estamos hablando de trabajadores que tienen un vínculo laboral vigente y que una vez que concluya la suspensión perfecta ellos regresan normalmente a sus labores, ¿no? Esa es la idea de la suspensión perfecta. Muchas suspensiones perfectas están por vencer según los plazos que han indicado y, digamos, ya estarán tomando la decisión si permanecen en suspensión perfecta las empresas o ya simplemente reanudan sus actividades en la medida que, como tú bien lo has dicho, más del 96% de las actividades se están reactivando. Perfecto, perfecto, viceministro. Muchas gracias por atendernos en las claves del día. Ha sido bastante didáctica en realidad su explicación. El viceministro de Trabajo, Juan Carlos Requejo, sobre cómo va a ser esta nueva normalidad también para los trabajadores peruanos ahora que están volviendo a su vida, a sus empleos, a su nueva normalidad en toda esta situación sumamente